Hola chicos, bienvenidos nuevamente a una clase del arte en los tiempos del coronavirus. Hoy vamos a profundizar, vamos a trabajar en las sombras de la nariz y vamos a ver de qué figuras geométricas está compuesta la nariz. Entonces preparemos nuestros materiales y vamos a seguir trabajando sobre el primer canon que habíamos hecho. Bueno, vamos a empezar corrigiendo algunos rasgos de esta nariz que debemos centrar mejor. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es que voy a borrar y vamos a rehacer la nariz para que nos quede bien compuesta y así poderles explicar cada uno de los detalles de la nariz. Voy a volver a trabajar sobre ese mismo boceto, pero teniendo en cuenta de qué está compuesta la nariz. La nariz está compuesta por 3 esferas y estas esferas hay una que la central es más grande que las demás. Entonces debemos empezar a ubicar suavemente con nuestro lápiz la que sería la esfera central de la nariz. Bien, vamos a hacer esto con líneas suaves. Las fosas están compuestas por 2 esferas que equivalen a la mitad de esta esfera central. Entonces, si yo hiciera una esfera acá en el centro, esa misma esfera, ese mismo tamaño es el que voy a representar acá. Igualmente lo hacemos aquí. 3 esferas, pero estas 2 equivalen a la mitad de la esfera central. Ahora vamos a empezar a borrar estas líneas que hicimos de base. Borramos. Y vamos a empezar a tener en cuenta estas figuras. Bien. Como pueden ver, ahí alcanzamos a ver las esferas que acabamos de dibujar y basadas en ellas vamos a hacer los demás trazos. Entonces, vamos a empezar a darle sombra a esta nariz en la parte central. Lo voy a fijar un poco más aquí para que alcancen a ver la dimensión entre ojos y nariz. Bien, entonces vamos a empezar a trazar una pequeña línea acá y una acá. Vamos a quitar un poco este de aquí, esta línea central. La vamos a suavizar un poco. Listo.
y empezamos a profundizar acá. Vamos a ir alargando esa sombra. Ahorita la vamos a trabajar con los difuminos. Listo. Y ahora empezamos a trabajar un poco estos bordes. Vamos a empezar a trabajar. Lo que estoy haciendo acá es acentuando los bordes. De la nariz. Vamos acentuando. Ahorita suavizamos con el difumino. Listo. Ya tenemos. Vamos a quitar estas líneas de aquí, las líneas inferiores. Solo vamos a hacer esto. Vamos a dejar así. Vamos a empezar a alargar un poco esta línea, muy suave, apenas el lápiz está tocando. Voy a empezar ahora por este costado. Voy a empezar a sacar la fosa. Apenas. Y sacamos la fosa de este lado. Bien. Ya tenemos nuestras líneas base. Ahora voy a empezar a suavizar. Voy a empezar a suavizar con los difuminos. Entonces vamos a empezar a suavizar desde el medio. Tomamos el difumino así. Y vamos a seguir suavizando también las líneas de acá. Les vamos a empezar a dar más sombra. Bien. Vamos a dejar un pequeño brillo ahí en la nariz, en las fosas, un brillo muy pequeño. Ya tenemos nuestra primer parte de la nariz y voy a seguir ahora subiendo. Entonces, con el difumino sigo alargando la línea de la nariz y voy a conectarme con estas sombras que había hecho de los ojos. Entonces, vamos a seguir acomodándonos. Listo. Y continuamos por acá. Ya tenemos ese esbozo de la nariz.
con ayuda del borrador o preferiblemente con limpiatipos voy a empezar a perfilar más esta nariz. Bien. Entonces hay unas partes que vamos a estar perfilando más. Vamos a profundizar más en las sombras. Entonces, en esta parte, esta es la parte con una especie de un pequeño como cartílago que tenemos ahí debajo de la nariz. Lo profundizamos y vamos a poner una pequeña seña aquí. Listo, como para darle más cuerpo, pero vemos que hay brillos. Entonces continuamos. Vamos a hacer el difumino y lo que hacemos es suavizar. Igual acá, pero aquí va a ser más tenue. Bien, alargamos un poco más esa sombra. Igual de acá. Permitimos que salga un poco. Bien. Ahora voy a empezar a proyectar la sombra que viene desde la nariz. Suavizamos un poco más estos trazos para que no se vean tan toscos. Y voy a empezar a proyectar unas sombras que van por fuera. Entonces, empezar a crear una pequeña sombra con el difumino, con el lápiz, perdón, suavemente. Vamos a crear acá esta pequeña seña donde está ubicado. Bien, ya tenemos. Vamos a suavizar un poco, pasamos un poco con el borrador, que nos quede más. Y vamos a profundizar aquí un poco.
Listo. Bien, seguimos acá. Entonces profundizamos más, un poco más aquí. Asentamos un poquito más esta línea para que sea como nuestro tabique. Y listo, damos por terminada el trabajo que estábamos haciendo en la nariz. Solamente vamos a resaltar los rasgos. Dejamos esos rasgos bien resaltados. Y listo. Hasta acá vamos a dejar nuestra nariz. Debe quedar así, sombreada. Debe tener estos brillos. Listo. Cuando proyectamos así ese tipo de sombras, pues ganamos en expresión del volumen. ¿Sí? Tener en cuenta esos pequeños detalles. Listo. Y comprobamos que quede un poco más suave. Y hasta ahí ya tenemos nuestra nariz. Entonces vamos a darle un poquito más de suavizar un poco acá y acá. Y listo. Vamos a permanecer con una luz central, con un toque de luz ahí central. Bien. Este tipo de sombras debo asentarlas muy bien porque son las que van ligadas a la nariz. Entonces debo hacer un muy buen trabajo con el difumino. Bien listo. Hasta acá, chicos, tenemos nuestro trabajo de la nariz y ahora vamos a empezar a trabajar la boca. Y la boca también la vamos a rehacer. Entonces voy a borrar un poco estas líneas y les voy a mostrar de qué está compuesta la boca.
Dejamos ese pequeño esbozo y voy a empezar a ubicar. Vamos a tener una línea central que es la línea base. Ahí tenemos una línea base. Entonces sería algo así. Una pequeña línea base. Ahora sobre ella y debajo de ella voy a ubicar unos círculos, teniendo en cuenta que la boca está alineada al inicio del iris. La comisura de los labios van ubicados al iris. ¿Listo? No nos podemos pasar de esa medida. Bien, entonces continuamos. Bien, acá vamos a ubicar dos círculos. Los vamos a ubicar acá. Dos esferas. Bien. En el caso de las mujeres, se trabaja la boca con dos esferas inferiores y dos esferas superiores. Estas van a ser más pequeñas. Este va a ser el caso de la boca de las mujeres. Son 4 esferas. Pero en el caso de los hombres se tiende a trabajar con una sola figura. Y esa figura es un gran óvalo. ¿Y por qué? Porque la boca de las mujeres tiene más detalle. Tiene algunos pliegues que la boca de los hombres no contiene. Entonces, algo así. Esta es la figura de construcción para la boca de un hombre. Y en las mujeres son 4 esferas. ¿Listo? En otras clases vamos a estar viendo la construcción de una boca femenina. Ya tengo la estructura, entonces ya que lo comprendimos voy a empezar a eliminar estas líneas, suavizarlas. Siempre debemos tener muy bien limpio el borrador. Ya tenemos la base. Ya sabemos que aquí hay 2 esferas, entonces voy a empezar a trazar primeramente acá. Entonces me sirve el óvalo para guiarme. Y acá voy a hacer lo siguiente. Como estaban las 2 esferas que están aquí y esta, entonces voy a hacer una línea que me quede por encima y por acá, marcando las 2 esferas. ¿Qué es lo que pasa con estas líneas? Que se alargan. Se van alargando y la llevamos al límite, donde sabemos que la boca limita con el inicio del iris. Lo mismo hacemos con esta línea inferior y con esta.
Bien, ya tenemos la construcción. Vamos a empezar a hacer lo siguiente. Aquí tenemos nuestro óvalo. Entonces también trazamos una línea que nos marque el óvalo. A su vez también tiene la línea que marca las esferas superiores. Esto es lo que nos empieza a dar el detalle para ver qué tan abierta está la boca, cómo puede ser esa línea inferior, esa línea media, perdón, esa línea que está ahí en el centro. Listo. Aquí ya tendríamos una construcción básica de la boca. Lo que hacemos es solamente profundizar. Ahora voy a empezar a sombrear. Entonces sí, ya tengo estas líneas que están acá, ¿no? Voy a empezar a trabajar desde el centro hacia afuera. ¿Qué quiere decir? Que voy a tener que suavizar estas líneas que están acá afuera. Las voy a trabajar de otra forma para que comprendan bien cómo se debe sombrear correctamente y que nos quede la boca con un efecto realista. Voy a tener que eliminar un poco estas líneas, un poco las de abajo, limpiar constantemente el borrador. Ya sabemos de dónde hasta dónde va la boca, ¿sí? Limpiamos bien. Para que puedan ver un trabajo más completo de la sombra. Entonces ya tengo la línea inferior. Lo que voy a hacer es que lo voy a perfilar más para que me quede más parecida a esta. La perfilamos. Listo. Al final no debe quedar tan gruesa. Entonces aquí al final debe quedar un poco más en punta. Listo. Cuando ya tengo eso, voy a empezar a trabajar con las mismas esferas que tenía. Entonces voy a empezar a trazar unas líneas que le van a sombrear. Lo que estoy haciendo es crear la sombra de esas esferas, pero a partir de las líneas. Igual acá. De adentro hacia afuera. Desde el centro hacia arriba. Listo. Ese mismo trabajo lo voy a hacer en este gran óvalo que está acá abajo. Entonces debo tener en cuenta que es un óvalo. Entonces las líneas de esa sombra no pueden ser rectas, sino deben ser curvas. Así. Son como unos pequeños pelitos que tenemos ahí. Ahí estoy mostrando bien los pliegues. Ahora ese mismo proceso lo voy a empezar a hacer desde acá, desde la línea hacia arriba. En ese ángulo.
hacia acá va a cambiar el ángulo, obviamente, entonces cambiamos. Unos pequeños. Listo. El mismo proceso hacia abajo. Aquí no les alcanza a ver. Entonces, ahora sí, hacia abajo. Este labio inferior siempre va a ser más abultado, entonces debo continuar con mis líneas así un poco creando unas curvas desde el centro hacia abajo. Listo. Bien, cuando ya tengo las sombras así, voy a empezar con cuidado a suavizar un poco solamente el centro. Paso con cuidado mi difumino, no voy a llegar hasta el borde, no voy a llegar hasta el final de la boca, solamente aquí en el centro. Listo. Y voy a empezar a suavizar estas líneas que hice. Las voy a empezar a suavizar en el mismo ángulo que las tracé, en el mismo ángulo. Entonces voy hacia ahora la parte inferior. Bien, ya tenemos esta parte, pueden ver cómo va quedando. Ahora voy a empezar a crear bien los bordes como se deben hacer. Bien, ya tengo entonces esa sombra. Ahora voy a empezar a crear los bordes con cuidado. Apenas medio utilizo apenas el toque del lápiz y lo llevamos hasta acá con cuidado. Son unos toques muy delicados y ahora voy a empezar a tocar desde afuera hacia adentro. Empezar a tocar desde afuera hacia adentro. Entonces voy a ubicarme y es unas pequeñas señas así. Sigo por la línea y así. Continuamos con el otro lado. Entonces miramos bien y comienzo de afuera hacia adentro. Vamos a acentuar bien esa línea y ahora voy a empezar a ubicarme acá. Vamos a mirar cómo va quedando nuestro retrato. Vamos a utilizar el difumino para suavizar esas líneas.
Aquí estoy difuminando con un poco de fuerza, creando bien esas sombras. Listo. Cuando ya termino acá, entonces nuevamente lo que voy a hacer es pasar esa línea. Bien, tenemos estos rasgos hasta acá. Con el difumino voy a alargar un poco, voy a suavizar estas puntas acá, solamente las puntas, y aquí vamos a tener un toque mucho más interesante el reflejo y los bordes que alcanzamos y logramos con el difumino. Listo, ya tenemos nuestra boca, entonces suavizamos y lo tenemos así. Ahora voy a empezar a unir un poco, y entonces hay unos pequeños toques de sombra. Por ejemplo, acá en la parte inferior, esta parte, lo que hago es que la suavizo, pero le damos este borde. Listo, tenemos este borde así. Afirmamos esa línea y voy a empezar a ubicarme vamos a empezar a crear unas pequeñas sombras que van así. Con el difumino. Miremos cómo se ve. Este tipo de toques lo que hace es darle más unidad al dibujo. Acá entonces lo dejamos un poco más profundo y suavizamos. Le dejamos un pequeño brillo por encima a la boca. Si es necesario, con cuidado le vamos a pasar el limpiatipos, el borrador, por el borde. Con cuidado. Si no tengo bien afilado mi borrador, pues va a ser más difícil. Entonces debe estar limpio y con unos bordes bien finos. Entonces ya tenemos esta parte de la cara, la voy a dejar más oscura. Como pueden ver, aquí hay más sombra en la nariz y en la boca, entonces debo profundizar. Con mi difumino
Listo. Aquí ya unifico. Bien. Y ya tenemos esta parte. Ahora, aquí en la parte inferior tenemos unas pequeñas señas de sombra que van bien pegadas al labio. Y acá. Listo. Entonces continuamos en este lado. Profundizamos aquí la sombra. Bien, entonces miramos acá bien cómo es que está dispuesta la boca. Alcanzamos a ver bien las divisiones, esos pliegues que hicimos solamente con el difumino. Es importante que profundice un poco las sombras porque aquí debajo de la nariz puede hacer un poco más oscurito. Listo. Cuando tenemos este tipo de sombra, pues nos deja ver que la nariz está un poco más proyectada. Entonces lo que hacemos es que debemos repasar estos. Cada vez que difumino se pierden detalles. Se ganan unos y se pierden otros. Entonces debo estar reforzándolos constantemente, ¿sí? De esta manera. Listo. Reforzamos esta parte del pliegue. Se debe notar aquí un poco. Vamos a pasar el borrador por unos bordes de aquí del labio. Para darle brillo. De igual forma acá. Entonces profundizamos un poco acá. Suavizamos. Difuminamos un poco más.
la boca. Y listo, chicos, entonces hasta acá deberíamos tener nuestra imagen bien suavizados. Entre mejor y más detalles le agregue, pues va a tener un mejor resultado. Entonces hasta acá ya deberíamos tener nuestro siguiente avance con boca.